Ya hemos creado unas visualizaciones que nos permiten mostrar unas barras y un gráfico de árbol, así como empezar a filtrar y a modificar el formato de los elementos que hemos empezado a agregar. En este video vamos a generar una nueva página que voy a llamar gráficas de líneas, en donde justamente vamos a generar un par de gráficas de líneas diferentes. La primera que vamos a seleccionar es esta, que justo se llama solo gráfico de líneas, y al cual vamos a asignar un eje que va a ser en este caso de año. Nota que también tenemos esta sección de fechas que de alguna manera está asignado a los productos, al manufacturer y a la geolocalización. Entonces todas estas tablas están asociadas entre sí. De forma que cuando yo selecciono año como el eje, voy a poder, por ejemplo, venir a la sección de los cálculos que se han realizado y jalar, por ejemplo, las ventas que se han hecho a la sección de valores. De esta forma puedo graficar las ventas a lo largo de los años de los manufacturers en general, sin ningún filtro específico. Así es como se han realizado entonces las ventas a lo largo de los años. Por supuesto, este gráfico yo lo podría cambiar por uno muy similar, que es el siguiente, que en este caso es un gráfico de áreas y lo único que va a cambiar es que el área dentro de la gráfica correspondiente se va a colorear. Entonces estos dos van a ser muy similares, solo cambia la forma en que se muestran. Y te das cuenta que con simplemente cambiar la selección, sin tener que volver a establecer el eje y los valores, podemos ver exactamente el mismo gráfico, ya que se trata de uno muy similar. Hay otro muy parecido, en este caso voy a deseleccionar este para no cambiarlo, sino crear uno nuevo, que es el gráfico de columnas apiladas y de líneas. Existe también el gráfico de columnas agrupadas y de líneas, que es muy parecido, pero que en lugar de apilarlas, las va a agrupar en diferentes columnas. Vamos a seleccionar el primero, realmente no va a importar cuál seleccionemos, ya que no vamos a estar agrupando o apilando, solamente vamos a mostrar los mismos datos, pero aquí por ejemplo tendríamos un eje compartido. En este caso se van a graficar dos cosas, tanto una línea como algunas columnas. Entonces tendremos que pensar en un eje que sea compartido entre ambas. Por ejemplo, si vamos a graficar las ventas, podremos hacerlo de la manera en que lo hicimos con este a través de los años. Y también quizás podríamos graficar otra cosa que cambia a lo largo de los años. Entonces, años suena un buen elemento para hacer un eje compartido. Para las columnas, nosotros podríamos regresar a los cálculos que se han realizado y buscar algún elemento que nos interesaría graficar. Por ejemplo, este de unidades totales podría ser una serie adecuada para las columnas. En este caso, voy a jalarlo a la sección de valores de columnas y nota que efectivamente se ha graficado una gráfica de barras con las columnas correspondientes a las unidades totales. Además, puedo asignar valores de líneas. En este caso voy a graficar también las ventas como lo hice anteriormente. Y nota que ahora tengo dos gráficas en una misma visualización. Tengo la gráfica de líneas con las ventas realizadas, así como la gráfica de barras con las unidades totales. Esto le permitiría, por ejemplo, a algún gerente conocer qué tanto se ha visto el incremento en las ventas con relación al incremento en las unidades vendidas. Y por ejemplo, se podría dar cuenta que a lo mejor por el año 2002 se vendieron demasiadas unidades, pero las ventas no fueron tan altas. Habrá alguna relación, a lo mejor, con que las ventas hayan sido mucho más grandes que las que las unidades vendidas en el 2014, por ejemplo. A lo mejor pensando en que tuvo un mayor margen de utilidad. Te pudiste dar cuenta probablemente que hace un momento seleccioné una columna y se hizo un filtro en la visualización del lado izquierdo. Resulta que estas columnas tienen relación. Y de la misma forma en que hicimos filtros de lado con esta segmentación de datos, con ese filtro a través de seleccionar algunas casillas, también podemos seleccionar columnas en esta visualización para hacer el filtro y poder verlo aplicado en otros gráficos que estén dentro de la misma pestaña. Por ejemplo, te puedes dar cuenta justo cómo puedo seleccionar a lo mejor solo el año 2001 y puedo ver en específico en el lado izquierdo, justo en el año 2001, en qué punto se encontró en ese caso las ventas.
Por supuesto, esto es más efectivo o más útil cuando tenemos diferentes tipos de visualizaciones. Y lo vamos a ver un poco más adelante cómo podemos generar relaciones entre varias visualizaciones para que en el momento en el que yo seleccione una de ellas se muestre también el filtro. Por ejemplo, podría yo, en este caso, cambiar el filtro que tengo actualmente a uno, voy a cambiar aquí el tamaño para que me dé espacio de agregar un elemento de este lado, por ejemplo, a un mapa de árbol muy similar al que teníamos anteriormente. Entonces aquí podría seleccionar el product count y modificar por manufacturer. Y justo teniendo esta selección, de hecho aquí ya tengo un filtro, lo que voy a hacer es limpiar el filtro para que se vean todos los manufacturers dentro de este mapa de árbol y poder seleccionar aquí dentro del mismo mapa de árbol uno de los manufacturers para que los productos que correspondan a ese manufacturer en particular se muestren dentro de la gráfica con un color resaltado. En este caso, todos los elementos siguen mostrándose, pero nota que justo los productos que corresponden a Quibus se muestran con un color resaltado, cuando todos los demás se muestran con un color un poco más tenue. Esta es la forma en que también podemos hacer una relación entre los elementos para poder hacer ese filtro correspondiente utilizando visualizaciones en lugar de, por ejemplo, esta segmentación de datos. Entonces, ya que aprendimos un poco más de cómo puede haber relaciones entre las visualizaciones, en el siguiente video vamos a crear uno de mis gráficos favoritos, el de distribución.